Bueno, buenas noches. Bienvenido a otro viernes con álgebra. Hoy tenemos el trabajo práctico número 3, funciones. Como ven, seguimos viendo bases matemáticas que habíamos visto un poquito en ese práctico cero, así que fue bastante útil. Bueno, ¿qué era una función? En sí una función lo que hace es convertir, digamos, valores en un campo llamado el dominio, lo convierte a valores de otro campo llamado el codominio. ¿Sí? Va desde una función es una ley, transforma elementos de un conjunto A en un conjunto B. Bien, en el punto uno vemos, dice, indicar cuáles de los siguientes gráficos, diagramas, tablas o fórmulas corresponden a funciones. Bien, para que algo de esto sea una función, cada elemento del llamado dominio, el conjunto de salida, tiene que tener un solo elemento del conjunto de llegada, llamado codominio. Bien, si uno de ellos tiene más de un elemento correspondiente, entonces no será función. Bien, vamos a ver los gráficos. El primero tenemos este la, donde ven que, bueno, aquí tendría que simbolizar con flechitas, pero bueno, entendemos que el de la izquierda es el dominio y el de la derecha el codominio. En este caso, nuestro dominio es el conjunto X, Y, Z y nuestro dominio es el conjunto 1, 2, 3. Bien, la pregunta es, ¿esto es una función o no? Bueno, la respuesta será sí, porque a cada elemento del dominio le corresponde a lo mucho un elemento del codominio. Por ejemplo, este X le corresponde el 2, al Y el 1, y bueno, el Z ya sería parte del dominio porque no tiene un elemento asociado. En cambio, vean en el ejemplo B, tenemos que a le corresponde el 1, a B le corresponde el 2, a C también le corresponde uno, que no es, eso no está mal, ¿no? O sea, si hasta ahí estaría bien, sería una función, porque se pueden repetir, o sea, a un elemento A, si le corresponde el uno, y a un elemento C, si le corresponde también el uno, eso todavía es la definición de función. A cada elemento del dominio le corresponde solo un elemento del codominio. No, no vale la inversa, no quiere decir que cada elemento del codominio tenga un solo elemento del dominio. En este caso, hasta ahí estamos bien. Pero acá vemos que C también tiene asociado el elemento 3. Como C tiene asociado el 1 y el 3, este gráfico B no sería una función. Bueno, aquí tenemos después una recta. Cualquier recta es cualquier recta es una función, ¿sí? Porque cada elemento del dominio, que son las X, le corresponde un solo elemento del codominio, que son las Y. Lo que pueden hacer si quieren es a un gráfico le van poniendo una regla de forma vertical y van viendo que para cada valor de X corta la función una sola vez. Bien. Después tenemos el D, que es una parábola. Bien, todas las parábolas también son funciones, ¿sí? Porque aquí se ve como para cada elemento de X, el dominio, hay un solo elemento de Y. O sea, por ejemplo, yo estoy en este valor de X, en este caso subo, corta la función en este punto y le corresponde este valor de Y. En- y eso pasa para cualquier valor de X. Puedo ver que le corresponde un solo valor de Y. Si lo quieren ver de otra forma, cualquier recta, cualquier parábola es una función. ¿Cuándo no sería una función? Cuando, por ejemplo, vamos a ver algún gráfico de algo que no sea una función. Bueno, tenemos, digamos, los ejes. Cuando, por ejemplo, no sería una función, cuando, por ejemplo, tenga esta forma. Y bueno, no necesariamente tiene que ser cerrado, ¿no? Porque basta con que sea algo así y ya no es una función. ¿Por qué?
Por ejemplo, si yo elijo este valor de x y trazo una vertical sobre ese valor de x, puedo ver que esa vertical corta en dos puntos a la función ahí y ahí. Entonces, este valor de x que está acá tiene asociado dos valores de y. Este y este. Como este valor de x tiene asociado dos valores de y, el codominio, este gráfico, por ejemplo, no sería una función. O sea, cualquier cosa donde ustedes vean que la gráfica se vuelve a pasar de alguna forma por el mismo x, eso ya no sería una función. En cambio, las parábolas sí son funciones, porque las parábolas es, a ver una cosa como esta. Las parábolas son una cosa medio parecida a esta. Si nosotros trazamos una vertical, ustedes podrán ver que para cualquier valor de x, al ir moviéndolo, corta la función en un solo punto. En cambio no pasa así en esta. Ahí van viendo que se van cortando en dos puntos a la vez. Podrían cortarse incluso en tres, cuatro, depende de la gráfica. Bien. Continuemos. Después dice el donde es el conjunto de x, y que pertenecen a los enteros. Aquí no van a pertenecer a los reales, sino a los enteros, donde y es igual a x cuadrado. Bien, por más que este dominio esté en los enteros, sigue siendo una función, porque ¿qué tenemos descrita como función? Una parábola. Por más que el dominio no sean los reales, sean los enteros, o sea, en lugar de una línea continua, van a ser puntos aislados. O sea, por ejemplo, para x igual a 0 va a haber un valor de y, para y igual a 0, x igual a 1 va a haber otro valor de y, para x igual a 2 va a haber otro valor de y. Aunque sean puntos aislados, igual sigue siendo una función. Una función discontinua, pero igual una función. Y este también, porque dice, para el par de valores x, y que pertenece al real, es tal que el y es igual a 2x menos 5, también describe una función, porque esto que es la ecuación de una recta. Y esta es la ecuación de una parábola. Recién dijimos que cualquier recta, cualquier parábola, es una función. Correcto, es una función cuadrática, sí, una parábola. Y f también, sí, una función lineal. Bien. Bueno, entonces tienen que tener claro cuándo algo es una función y cuándo no, de forma gráfica, de forma analítica, como una expresión. 2. Determinar el dominio de la siguiente función dada por la siguiente forma, nos insisto, A, B, determinar la imagen y determinar la imagen. Bien. ¿Cuál es la cómo aquí lo complicado va a ser encontrar el dominio? Eh, no sé si se acuerdan cuando hicimos el práctico cero, creo que lo vimos. eh, ¿Qué funciones no tienen? Normalmente el dominio son todos los reales, el campo de los reales, a menos que haya un apartado extra que me diga lo contrario. Normalmente el dominio es los reales. ¿Cuándo no van a ser los reales? Cuando en la función hay la x esté debajo de una raíz cuadrada como acá, ¿sí? Como acá, cuando la x esté debajo de una raíz de índice par, que en este caso es cuadrado. Porque si aquí hubiera una raíz cúbica como en el f, aquí el dominio siguen siendo los reales en este f. En este f, el dominio de los reales. ¿Por qué? Porque la raíz es cúbica, impar. Y aquí no es, ¿por qué? Porque la raíz es cuadrada, o sea, par. Entonces, siguiendo eso también, el f tampoco van a ser los reales. ¿Por qué? Porque la raíz es de orden 4. Bien. Entonces, cuando tenga raíces pares,
el dominio ya no van a ser todos los reales. Ahora vamos a ver qué valores no van a ser. Bien, ¿qué más? Cuando tampoco el dominio van a ser los reales. Cuando el x esté en el denominador, como sucede en el d. Cuando el x esté en el denominador, la función no va a estar definida en todos los reales. ¿Y cuándo sí van a ser todos los reales? Cuando sea cualquier otro caso, por ejemplo, polinomios. Porque esto que está acá, que es la ecuación de una recta, es un binomio. Esta es una ecuación cuadrática, también es un polinomio. Y esta es una raíz cúbica, está definida para todos los reales. ¿Por qué? Porque sí puedo calcular qué cosa, valores negativos dentro de la raíz cúbica. Y esa es la razón por la que no puedo agarrar eh, todos los reales en en las raíces cuadradas, cuartas, sextas, octavas, etcétera. Porque no puedo agarrar valores negativos debajo de la raíz. Entonces, este es el punto 2. En el punto 2, las funciones a, b y e. A ver cómo la podemos llamar. Ah, en el punto 2, las funciones a, b, c. Su dominio son todos los reales, ¿sí? Para a, b y c. En cambio, para la C, D y F, aquí era A, B y E. ¿Sí? Un pequeño error. En cambio, en las C, D y F hay que calcular cuál es ese dominio. Bien, vamos a empezar con la C. Nuestra f de x es igual a raíz cuadrada de x menos 1. ¿Cuándo no, esta función no se puede calcular? Cuando lo que está debajo de la raíz par sea negativo, ¿no? Porque no puedo calcular una raíz par de un número negativo. Entonces, cuando x menos 1 sea negativo, o sea menor a 0, ahí no puedo calcular la, la, ¿cómo se llama? La raíz cuadrada. ¿Sí? Aquí esto es lo que no puedo hacer. Entonces, lo que tiene que pasar es que siempre sí o sí, mi x menos 1 siempre tiene que ser mayor o igual a 0, porque puedo calcular raíz cuadrada de 0, que es 0. Entonces lo que tengo que hacer es resolver esta inecuación, porque esta inecuación es la que es el dominio que sí puedo tener. Bueno, vamos a calcularla, vamos a despejar. Simplemente las inecuaciones se resolvían como si fueran ecuaciones, solo había que tener en cuenta cuando pasamos multiplicando eh, valores negativos o dividiendo. Bueno, en este caso, s menos 1 está restando, puedo pasarlo sumando al otro lado, entonces me va a quedar x mayor o igual a 1. Entonces, ese es el dominio. El dominio de mi función, ¿sí? El dominio de mi función va a ser, lo puedo poner de dos formas, lo puedo poner, a ver, si me dice que x tiene que ser mayor o igual a 1, para eso vimos conjuntos, recuerdan en el práctico 1, 2, no me acuerdo. Eh, en el pasado creo. Bueno, habíamos visto conjuntos, para eso me sirve para poder expresar ese resultado como un intervalo. Si dice que mi x tiene que ser mayor o igual a 1, entonces va a ser desde 1 cerrado, desde 1 hasta infinito positivo abierto. Ese será mi dominio puesto como intervalo. Bien. Después tenemos la función de es el f de x va a ser igual a 1 sobre
x menos 4. Bien. ¿Cuándo no se puede cumplir esto? Habíamos dicho que cuando el denominador sea 0, exactamente. No puedo calcular una división cuando el denominador me dé 0. Entonces, lo que no tiene que pasar es que x menos 4 sea igual a 0. ¿Sí? Eso no tiene que pasar. Si esto es lo que no tiene que suceder, voy a calcular cuál es ese valor de x que haga que x menos 4 sea igual a 0. Entonces despejamos esto y nos va a quedar que x es igual a 4. Bien. Pero recuerden, ese valor es el que no puede tener la x. Porque si x vale 4, todo el denominador se me hace 0. Entonces, mi dominio en este caso es igual a todos los reales, excepto, y ahí lo tengo que poner con llaves. Recuerden que las llaves para identificar elementos, excepto el número 4. Ese es el valor que no puede tener. Son todos los reales excepto el 4. El 4 es el único valor no permitido para esta función. Y bueno, el f es lo mismo. Es lo mismo que el c. Aquí nuestro f de x es igual a una raíz cuarta de 3x menos 2. Aquí nuevamente lo que no tiene que pasar es que 3x menos 2 sea negativo, o sea, menor a 0. Entonces lo que yo sí quiero que pase es que 3x menos 2 sea positivo o 0 a lo mucho, porque puedo calcular raíz cuarta de 0 y despejamos esto. El menos 2 está restando, pasa al otro lado sumando, entonces nos va a quedar 3x mayor o igual a 2 positivo. Ese 3 está multiplicando, pasa dividiendo, entonces mi x tiene que ser mayor o igual a 3 medios. Lo que tienen que acordarse cuando hacemos inecuaciones es que, por ejemplo, yo en este caso pasé este 3 a esto que escribí 3 medios era 2 tercios, ¿no? Yo pasé este 3 que está multiplicando al otro lado dividiendo. Bien, así no hay problema porque el 3 es positivo. Pero si el 3 hubiera sido negativo, o sea, hubiera tenido un menos 3x, el menos 3x pasa al otro lado dividiendo, así, 2 dividido en menos 3. Cuando un factor negativo pasa al otro lado de la inecuación, esto vale para las inecuaciones, el sentido de la boquita tendría que cambiar hacia el otro lado. O sea que esta boquita en vez de mirar a la izquierda, tendría que mirar a la derecha. Eso solo si mi 3 hubiera sido negativo. Entonces tiene que pasar con dividiendo de forma negativa. Bueno, pero no es el caso. Sigo teniendo que mi x es mayor a 2 tercios. Pero se los recuerdo por si acaso. Entonces, el dominio de esta función es igual a todos los reales, no, perdón, no es todos los reales, es de el x tiene que ser mayor o igual a 2 tercios, entonces es como el del caso anterior. Es desde 2 tercios cerrado hasta infinito, abierto. Siempre los infinitos son abiertos. Bien. Así sacan el dominio de las funciones. Lo único que tienen que ver es qué tipo de función tengan. Recuerden, las que son del tipo polinómicas se les llama funciones enteras, porque esto es un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 2, si tuviera un polinomio de grado 3, uno de grado 4, 5, cualquier polinomio, pueden estar seguros que el dominio de ese polinomio son todos los reales. En cambio, cuando mi x está en el denominador, que es lo mismo que tener potencias negativas, recuerden, los polinomios son de potencias positivas, que mi x está en el denominador es lo mismo que tener una potencia negativa. Bien, que si el x está en el denominador o es una raíz cúbica,
perdón, una raíz cuadrada o cuarta, o sexta, o sea, una raíz par, el dominio ya no pueden ser todos los reales y hay que analizar qué valores no puede tener. Continuamos. Punto 3 dice, sea A un conjunto incluido en U, un espacio vectorial de U1, U2, UN. La función característica de A se define como una función que va de U al conjunto de los binarios 0, 1, tal que la función A sub A de este que está incluida en este espacio vectorial U va a ser igual a 1 si el elemento de U pertenece a y 0 si el elemento de U no pertenece a. Entonces dice sea U un conjunto, o sea, U, y ahora nos dice que es U. U es un conjunto de letras, A, B, C, etcétera. O sea, las letras. Nos pregunta, calcular el valor de la función según, o sea, nos pide calcular f, o sea, f de AI, f de AZ, f de AN, y donde nos da el valor de A. Entonces, 3.A. Acá nos dice que A es igual a MNPRSYZ. MNPRSYZ. ¿Recuerdan cuál es la función característica de A? Dice que es igual a 1 si el elemento tomado pertenece al conjunto A y es igual a 0 si no pertenece. Entonces hay que calcular el f de i, el f de z y el f de n. F de i, f de i, f de z y n. Bien. La función característica A nos va a decir que es 1 si el elemento tomado pertenece al conjunto A, o sea, este. Y va a ser igual a 0 si no pertenece. Entonces miramos los elementos. Y está dentro de este conjunto, vemos que no. Entonces la función característica A va a ser igual a 0. Z está en este conjunto, vemos que sí. Entonces la función característica de A va a ser igual a 1. Y N está dentro del conjunto, vemos que sí. Entonces también vale 1 la función. Simplemente eso, tienen que ver si el elemento encerrado entre paréntesis está incluido dentro del conjunto denominado. Bueno, y este B es lo mismo, solo que en lugar de A van a ser con este conjunto B. Tienen que ver si T está dentro, M está dentro y D está dentro. En este caso, a ver, T sí está, M no está, o sea que este de acá va a valer 0 y D sí está, así que este va a valer 1, 1, 0. ¿Sí? 1, 0, 1. En el punto 3b dice, es posible definir una función por medio de la cual se efectúa el redondeo a centésimos de un número y bueno, esta es la función, si x es un número real no negativo, o sea, positivo o 0, ¿sí? Vale el 0, como cuando dice no negativo, no significa que sí o sí sea positivo, porque el 0 está incluido en esa oración de no negativo. Y si es un número real negativo, es esta otra función que está acá. Bueno, usar estas funciones, o sea, esta o esta, para redondear lo siguiente. O sea, ¿cuál va a ser la diferencia? Vamos a usar esta si es un real positivo, no negativo, o sea, positivo o 0. Y vamos a usar esta si el número real es negativo. O sea, estos son los negativos y aquí están los positivos. Sí, no hay ninguno 0, o sea, vamos a separar en positivo y negativo nada más. Bueno, estas funciones parecerían ser iguales, ¿no? Si se fijan bien, parecería que están encerradas en el numerador en valores absolutos.
solo que no es un valor absoluto, es, no me acuerdo el nombre de este operador, que es parecido al valor absoluto, pero tiene como una patita abajo. ¿Sí? ¿Se fijan bien? Esta función de acá tiene como una patita ahí abajo en la barra del valor, que parecería valor absoluto. Y esta otra tiene como unas pestañas también, pero por arriba. Bueno, ¿qué es este operador? No me acuerdo el nombre del operador, no me sale el nombre, pero lo que hace es esto. Lo que hace es redondear al siguiente entero, al entero más cercano. Por ejemplo, ¿dónde está? Está por acá. No. Mm, aquí está. Aquí está. Por ejemplo, el que tiene las patitas por arriba redondea al entero más cercano superior. Entero. Por ejemplo, si yo pusiera 1,5 acá, esto lo que hace es redondearme el entero más cercano superior, o sea, me lo redondearía a 2. Y este que tiene las patitas por abajo, lo que hace es redondear el entero más cercano e inferior, o sea, si yo pusiera 3,7, 3,7, 4,7, bueno, me lo redondea al entero más cercano e inferior, o sea, a 4. Eso es lo que hace este operador. ¿Sí? Depende si están por arriba o por abajo. Vamos a hacer entonces eso. La función es la función f de x es igual a, por abajo dividido en 100 y arriba tengo este operador que es 100 por x más 0,5. Esto para no negativos. El f de x igual a lo mismo, pero con las pestañitas por arriba. Va a ser para los negativos. Bueno, dice que esta función sirve para redondear las centésimos, es para redondear un número. Ese es el objetivo de esta función. Me redondea los números. Lo único que dice es posible, o sea, ahí está la definición, es posible definir una función por medio de la cual se efectúa el redondeo a centésimo de un número. O sea, puedo meter cualquier número aquí, a x lo puedo reemplazar por cualquier número, y esta función me lo va a redondear las centésimas. Dice, si x es un número real no negativo y si es un número real negativo, usamos esta. Lo que quiere que hagamos es que las usemos para redondear estos números. Entonces vamos a hacer uno de cada uno, porque es simplemente reemplazar el valor de x. Entonces, por ejemplo, a ver, agarremos este y este. Bien. Agarramos S y S. Entonces, para 7,3131 tendremos que usar la de los no negativos. Entonces usamos para 7,3131. Sí, así es. Lo único que hacemos es reemplazar el valor de la X. Bueno, patitas por abajo. Bien, ponemos en la calculadora lo que está encerrado entre las barras verticales, que van a ser entonces 100 por 7,3131 más 0,5, o sea, solo lo que está en el numerador. En la calculadora eso da 731,81. ¿Sí? Eso es lo que da
el 100 por el número más 0,5. Bien, habíamos dicho que estas patitas por debajo lo que hacen es redondear el número al entero más cercano inferior. Entonces esto va a ser igual a, si lo redondeo al entero más cercano inferior, me lo va a redondear a 731. Dividido 100, hacemos la división, nos da 7.31. Entonces esta función hace lo que dijo que hacía, redondea los centésimos, redondea el número que les dé, lo redondea en los centésimos. Ahora vamos a hacer con uno negativo, que es lo mismo, dijimos el menos 6, 51, 51. Lo único que hacemos es reemplazamos el valor de x por el valor que nos dieron y vemos cuánto nos da. Entonces en la calculadora tenemos que colocar 100 por el número 6, menos 6,5151 y más 0,5. En la calculadora nos da, vamos a poner los cositos por arriba. En la calculadora eso da menos 651,01 dividido 100. ¿A qué es igual esto? Bueno, dividido 100. Y recordemos, ¿qué hacen estas barritas? Si yo tengo las patitas para arriba, lo que hace es redondear el entero más cercano, pero superior. ¿Quién es el superior a inmediato a menos 651,01? Está muy cerca del 651, pero al tener apenas un decimal diferente, a 0, lo que hace es redondearlo. ¿A quién está por arriba? El menos 6, no, perdón, el menos 650. Es el que está por arriba. Y dividido 100 nos va a dar menos 6,50. Bien, bueno, eso es lo que tienen que hacer en este punto. Simplemente se reemplaza la X y se calcula los valores. Vamos a lo que es. Se oye complicado, pero no es tan complicado. Punto 4 y 5 dice 4. Determinar cuál de estas funciones, bueno, que van de z en z, esta van de real en real, en sí es lo mismo. ¿Sí? En sí es más o menos lo mismo, que sea de entero a entero o que de real a real. Para lo que es la definición de inyectivas, biyectiva y sobreyectiva, es lo mismo. Bien. Dice, determina si son inyectivas y o sobreyectivas, porque puede ser, digamos, las dos o una sola. ¿Y qué son funciones inyectivas y sobreyectivas? Bueno, dicho en palabras simples, las funciones inyectivas son, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Son las funciones que cada elemento del dominio tiene asociado un elemento del codominio y también, bueno, en realidad es la definición de función, ¿no? Que cada elemento tiene asociado un elemento. Aquí sería al revés. Son las funciones donde cada elemento del codominio tiene asociado un elemento del dominio. Es como la definición de función
pero como cambió de lugar la palabra dominio y codominio, porque recuerden, la definición de función era que cada elemento del dominio tenga un solo elemento del codominio asociado. ¿Sí? Aquí lo de función inyectiva son funciones, pero donde además los elementos del codominio, o sea, del conjunto de llegada, tienen un solo elemento del codominio. O sea, viéndolo de forma gráfica, las primeras que estaban acá. Bueno, por ejemplo, esta. Las rectas son inyectivas. ¿Por qué? Porque cada elemento de la imagen del codominio tiene un solo elemento de del dominio. Aquí hacemos al revés para hacerlo inyectivo. Vemos la imagen, hacemos horizontales y vemos que cada punto de la función tiene un solo elemento del dominio. En cambio, las parábolas, si yo hago la horizontal, veo que un valor de la imagen tiene dos valores del dominio. Y entonces las parábolas ya no son inyectivas. Lo veamos, a ver. Creo que estaba acá. Acá. Si yo tengo una recta cualquiera. ¿Sí? Tengo una recta cualquiera. Y ahora le trazo una horizontal. Si yo voy bajando con esa horizontal, veo que cada punto del codominio, o sea, el valor de y, corta la función una sola vez. O sea, mientras yo voy deslizando esa horizontal a lo largo de toda la gráfica, veo que corta la función en un solo punto. No lo corta en más de uno. Entonces puedo decir que cualquier recta, o sea, cualquier recta es una función inyectiva. En cambio, las parábolas, a ver, vamos a dibujar una parábola que sea así. Bueno, ahí está una parábola. Vamos a hacer una horizontal. Si yo voy recorriendo la gráfica con una horizontal, veo que corta la parábola en más de un punto. Al cortarla en más de un punto, ya no es una función inyectiva, ¿sí? Es una función, porque habíamos dicho que todas las parábolas son funciones, todas las rectas son funciones. Bien, es una función, pero no es inyectiva, porque veo que corta a la parábola en más de un punto si la recorro con una línea horizontal. ¿Sí? Bueno, por eso las parábolas no son inyectivas. Bien. Y veamos qué tenemos acá. Nos pide analizar para... ¿Dónde está? Acá está. Entonces, ¿quiénes son inyectivas? Cualquier recta. ¿Quiénes no son inyectivas? Cualquier parábola. Y veo entonces, el A es una recta, entonces es inyectiva. El B es una recta, entonces es inyectiva. Ya vamos a ver cómo es la cúbica. Pero veo que tengo una parábola en el D, entonces no son inyectivas. Y veamos cómo son la cúbica, cómo es la gráfica de una raíz cúbica. Bueno, la raíz cúbica es, a ver, creo que es algo como esta. Algo así se ven las raíces cúbicas graficadas. Pero no raíz cúbica, sino de potencia cúbica. Es una potencia, sí, un polinomio de tercer grado. Algo así se ven los polinomios de tercer grado cuando se los grafica. Y veo que si lo recorro con una horizontal, me va pasando, corta la gráfica en un solo punto, ¿sí? Todo el tiempo la corta en un solo punto a toda la gráfica. En cualquier punto de la gráfica la corta en un solo punto. Entonces los polinomios cúbicos son inyectivos. Entonces podría también generalizar que
cualquier polinomio de orden par, o sea, el polinomio cuadrado de orden 4, de orden 6, de orden 8, de orden 10, etcétera, no son inyectivas, ¿sí? No son inyectivas los polinomios de orden par. En cambio, los polinomios de orden impar, como el 1, porque la recta es un polinomio de orden 1, de orden 3, si tuviera de orden 5, de orden 7, de orden 9, etcétera, cualquier polinomio de ese orden es inyectivo. Bien. Y ahora, ¿qué es esto de sobreyectivo? Bueno, las funciones sobreyectivas son funciones en las que el dominio coincide con la imagen. ¿Sí? Habíamos dicho, ¿se acuerdan en ese práctico que había una pequeña... Normalmente no, perdón, no es dominio, sino codominio. El codominio coincide con la imagen. Había una pequeña diferencia entre codominio e imagen. Normalmente el codominio son todos los reales, porque el codominio es el conjunto al que pertenecen los elementos del grupo de llegada. Y normalmente ese conjunto son los reales. ¿Y cuál es la imagen? La imagen son los valores que en realidad toma la función. Entonces, dicho así, ¿quiénes no son, ¿quiénes no son sobreyectivos? Vamos a ver. Teniendo en cuenta esto, que el codominio son los reales. El codominio normalmente en todas las funciones son los reales. Si el dominio son los reales y que una función sobreyectiva es cuando el codominio y la imagen coinciden, ¿quiénes son sobreyectivos y quiénes no? Bueno, nuevamente coincide un poco con lo de inyectivo, pero no significa que sea lo mismo, ¿no? Inyectivo y sobreyectivo no es lo mismo. Y no quiere decir que si uno se cumple, el otro también se cumple. Porque hay, digamos, ejemplos de funciones donde a veces es sobreyectivo y otra vez es inyectivo o al revés. Bueno, ¿cuál es el codominio en todos estos? El codominio el codominio en cualquiera de estas funciones, o sea, la recta, la parábola, un polinomio cúbico, el codominio son los reales. ¿Y cuál es la imagen? La imagen, por ejemplo, en una recta, ¿cuál es? O sea, ¿qué valores puede tomar la función? En este caso, en las rectas, la imagen también son todos los reales. ¿Por qué? Porque la recta se puede ir infinitamente hacia abajo e infinitamente hacia arriba. Entonces la imagen también coincide con el codominio. En las parábolas, la imagen, ¿cuál es la imagen? En este caso, para las parábolas, la imagen no es todos los reales, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un vértice. Ya sea un vértice, ya sea que ese vértice sea que la parábola sea abierta para abajo o abierta para arriba, eh, hace que la imagen de las parábolas no sean todos los reales, porque, por ejemplo, para esta parábola que es para abajo, la imagen es, bueno, depende de dónde está el vértice, ¿no? Digamos que, a ver, le pongamos un valor. Digamos que, a ver, digamos que ese es el eje. Digamos que el vértice está en, no sé, a ver, le demos un valor menos 5. Digamos que está en menos 5. Entonces, en este caso, la imagen de esta parábola va a ser desde
menos infinito, porque viene desde el menos infinito hacia abajo, hasta 5 cerrado, ¿sí? Porque toma el vértice, el punto donde está el vértice. La imagen de esta parábola es desde menos infinito hasta menos 5 era, ¿no? Bueno, menos 5 hasta menos 5 cerrado, porque toma el valor del vértice. Si fuera para arriba sería, digamos, desde menos 5 hasta infinito positivo. Pero la cosa es que la imagen no coincide con el codominio. Entonces las parábolas no son sobreyectivas. En cambio, pueden ver que el polinomio cúbico al mismo tiempo también es sobreyectivo. ¿Por qué? Porque esto se puede ser infinitamente negativo y se puede ir hasta el infinito positivo también. Puede seguir creciendo hacia arriba y decreciendo hacia abajo la gráfica. Entonces, aquí en los polinomios cúbicos, la imagen también son los reales. Entonces podríamos decir que en las rectas son tanto inyectivas como sobreyectivas. Lo mismo que para los polinomios cúbicos, y que los polinomios cuadrados, o sea, las parábolas, no son ni inyectivas ni sobreyectivas. Bueno, para estos ejemplos se cumple que o son inyectivas y sobreyectivas o no son ninguna, ¿sí? Pero no necesariamente se tienen que cumplir ambas al mismo tiempo. Puede cumplirse una o las dos o ninguna, ¿sí? No es necesario que sean sí o sí las dos o ninguna de las dos. En el punto 5 dice, dadas las siguientes funciones que van en los reales, o sea, bueno, tenemos una función A y una función B. Pero nos pregunta si son biyectivas. Esto de biyección es lo mismo que determinar si son biyectivas. Las funciones biyectivas son funciones que son tanto inyectivas como sobreyectivas al mismo tiempo. Bien, esas son las funciones biyectivas, que sean tanto inyectivas como sobreyectivas al mismo tiempo. Después nos pregunta cuáles son biyectivas, y bueno, tiene que ser tanto inyectiva como sobreyectiva. Y aquí vemos que tengo en el punto A, ¿qué es esto? Bueno, no está despejado, pero ¿qué es? Es la ecuación de una recta, ¿sí? Lo que tienen que hacer es despejarla ahí y van a ver que les queda una recta, porque el 5x pasa restando y el 7 pasa dividiendo. Que les queda la ecuación de una recta, y dijimos que toda recta es tanto inyectiva como sobreyectiva. Entonces, si se cumple ambas, es biyectiva. En cambio, la función dada en B es una parábola. Las parábolas no son ni inyectivas ni sobreyectivas, y ya por no ser una de las dos, ya dejó de ser biyectiva. Continuando, en el punto 6 nos pide, es el conjunto de menos 1, 0, 2, 4, 7, hallar la función evaluada en S. Sí, la función es igual a 1, es igual a 2x más 1, si es igual a esto que habíamos visto en un punto anterior, donde están las patitas para arriba y para abajo. Donde lo único que tienen que hacer es reemplazar el valor de x por esto. O sea, por ejemplo, para A, fíjense que en el A no importa si el x vale menos 1, si vale 0, o si vale 2, si vale 4, si vale 7. La función siempre va a ser igual a 1. O sea, en el caso del A, no importa el valor que le dé a x, siempre va a ser igual a 1, porque no depende de x, es una función constante. En cambio, en el B,
Sí va a depender. ¿Por qué? Porque ya es una función que depende de x. Entonces, por ejemplo, aquí haría f de menos uno. Bueno, y lo que hacen es calcular, como hicimos en los ejercicios anteriores. Sería 2 por menos uno menos 2 más uno menos uno. Después haría f de cero, reemplazo acá, y calculamos. 2 por cero cero más uno uno. Después daríamos f de 2. 2 por 2 4 más uno 5. Después haríamos f de 4. 2 por 4 8 más uno 9, así, etcétera. Con el 7 también, 2 por 7 14 más uno 15. Y lo mismo para estas otras dos funciones, la c y la d. Lo único que hacemos es ir reemplazando el x por los valores que nos dieron y ver qué valor da. O sea, es un ejercicio solo para que tengan en presente lo que es una función. Calcular, sacar valores. Dado un valor de x, se calcula un valor de la función. Punto 7 dice demostrar que si n es un entero, entonces, n es entero, entonces, bueno, la función que habíamos visto, la de los corchetitos, lo que parecen corchetes, con las patitas para abajo, si n es par, entonces eso es igual a n dividido 2. Y en cambio, si n es par, entonces n sobre 2 es igual a que haga n menos 1 dividido 2, cuando n sea impar. Bueno, pide la demostración nomás. Hay una demostración. El primero creo que era para abajo. Sí. N sobre 2. Bien. Bueno, para n par, si n es par, lo puedo reemplazar ¿por qué? Por 2k. Habíamos visto ya en el pasado que si un número n es par, lo puedo expresar como 2k, donde k es cualquier entero. Entonces puedo escribir 2k para despejar n, para reemplazar n, donde k es un número entero. Bueno, y como tengo un 2 arriba y un 2 abajo, los puedo suprimir y me queda simplemente k. Y como este operador que parece un corchete lo que hace es redondearme al entero más cercano inferior, entonces, y como k es un entero, o sea, es entero, no tiene parte decimal, si lo redondeo al entero más cercano inferior, lo estoy redondeando al mismísimo k. Entonces esto es igual a k. ¿Y k qué era? 2n. No, perdón. N es igual a... Si n es igual a 2k, ¿sí? Si n es igual a 2k, k que es igual a, el 2 pasa dividiendo el otro lado y queda n sobre 2. ¿Sí? Porque habíamos dicho que n es igual a 2k, ¿no? Si yo despejo el k, ¿qué me queda? El 2 pasa al otro lado dividiendo y me queda n sobre 2. K es igual a n sobre 2 porque me han dicho que n es igual a 2k porque n es par, entonces lo puedo expresar como el duplo de cualquier otro entero, de un entero en particular. En cambio, para n impar, si n es impar, si yo tengo ese operador n dividido 2, reemplazo n, ¿sí? Reemplazo n por la expresión que para los impares, ¿cuál era la expresión para los impares? Para los pares era 2 veces k, para los impares es 2 veces k
más 1. ¿Sí? Eso es para generalizar un impar, donde k es un entero. ¿A qué va a ser igual? ¿Qué puedo hacer? Puedo distribuir el 2, ¿no? Puedo distribuir el 2 que está dividiendo y me va a quedar un medio y 2k sobre 2. ¿A qué va a ser esto igual? A 2k sobre 2 es igual a k más un medio. Ahora, aquí es donde tienen que ver que estamos a un entero, le estamos sumando un medio, con un operador que lo que me hace es redondear al entero inferior más cercano. Entonces, si yo a este entero le estoy sumando un medio, y lo que va a hacer posteriormente es redondear al entero inferior más cercano, directamente todo esto va a ser igual a k. ¿Correcto? Porque, por ejemplo, tiene cualquier valor. K vale, yo que sé, 2. Le sumo 0,5, 2,5. Lo tengo que redondear al entero inferior más cercano. Entonces va a ser igual a 2 el entero al que le sumé un medio. Bueno. ¿Y qué era K? K era 2. No, en realidad N era igual a 2K más 1. Si yo despejo K de esa... de aquí, o sea, si n es igual a 2k más 1 y yo despejo k, me va a quedar que k es igual a, el 1 pasa restando, entonces va a quedar n menos 1, y el 2 pasa dividiendo, nos queda 2. Bueno, ahí vemos que se verifica lo que con la premisa que teníamos. ¿Sí? Es solo para ver cómo se verifica. En el punto 8 dice, nos dan una función f de x y una función g de x. ¿Sí? Ambas funciones van de reales en reales. Nos pide calcular f, esto que parece un cerito, y g o f, una o, un cerito, y bueno, después la suma y la multiplicación. Bueno, este símbolo que parece un cerito, una o, es para, dadas dos funciones, lo que hace este operador para funciones es que la segunda función, o sea, g, reemplaza a la variable de la primera función, o sea, f. Esto se ve mejor al hacerlo. Bueno, este punto es el 8. Nos dan el f de x igual a x cubo más 1 y nos dan g de x igual a x menos 3. En el A nos piden que hagamos f cerito, a ver, no tengo creo el símbolo. Vale, lo vamos a poner como un grado. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bien, escriben la primera función, o sea, nuestra primera función es f, o sea, x cubo más 1. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es reemplazar la variable, o sea, x ya no va a ser x. ¿Qué va a ser x? Va a valer la segunda función. O sea, x ya no va a ser x, sino x menos 3. Entonces lo que está acá tiene que valer x menos 3. Y esa es la operación que había que hacer. En el siguiente caso nos piden que hagamos lo mismo, pero con g al revés. Si yo cambio el orden, lo que tengo que hacer entonces, primero escribo la primera función, que es g menos 3. Y ahora reemplazo la variable por la segunda función, f de x.
Entonces aquí va a ir en realidad x cubo más 1. Que esto directamente, como es un paréntesis, adelante hay una suma, lo puedo escribir como x cubo más 1 menos 3, nos va a quedar menos 2. Y esto también podría repartir el cubo y expresarlo de otra forma. Después nos pide sumar y multiplicar las funciones, que no es más que hacer eso. Nos pide f más g, que va a ser igual a f, que es x cubo más 1, le tengo que sumar g, o sea, más x menos 3. Sumo las funciones. Aquí es igual a, bueno, juntamos lo que podemos juntar. El x cubo está solo, no hay un x cuadrado, así que vamos a escribir directamente más x. Y junto 1 menos 3, 1 menos 3 menos 2. Y por último, nos piden f por g. Multiplicar las funciones, o sea, vamos a multiplicar x cubo más 1 por x menos 3. Lo único que hay que hacer es distributiva, porque estamos multiplicando funciones, entonces vamos a multiplicar, distribuir el cubo, x cubo por x cuarta, x cuarta, x cubo por menos 3 x cubo. Y ahora vamos al siguiente, 1 por x más x, 1 por menos 3, menos 3. ¿Sí? Lo único que hicimos fue distributiva. Bueno, eso es lo que nos pide en el punto 8, un par de operaciones entre funciones que son, no me acuerdo el nombre de esta operación, que es con el cerito que está ahí al medio. Bueno, y después sumar y multiplicar funciones que se puede hacer. En el punto 9 nos pide para cada una de las siguientes funciones decir si son invertibles o no. En caso afirmativo, calcular cuál es esa inversa. ¿Qué es una función inversa? El nombre lo dice, es una función que gráficamente se ve como el espejo de una función. O sea, en un gráfico lo verían como si fuera el reflejo de la función original reflejada a través de la línea de 45 grados. Eh, bueno, ¿y cómo sé que si es invertible o no? Tiene que haber un criterio para saber si una función es invertible o no. Bueno, dicho en palabras simples, o sea, una forma muy simple sería una función es invertible si la función es biyectiva. Y habíamos visto recién cuando una función es biyectiva. Una función es biyectiva cuando es tanto inyectiva como sobreyectiva. ¿Y qué habíamos visto sobre inyectiva y sobreyectiva? Que las rectas, o sea, cualquier polinomio de grado impar es biyectivo. Y cualquier polinomio de grado par no es biyectivo. Entonces, en la lista que nos dieron, veamos, esta de acá es biyectiva, o sea, es invertible. Esta de acá también es biyectiva. ¿Por qué? Porque es un polinomio de grado 3. Fíjense que la x está elevado a la potencia 3. Y esta de acá, como es un polinomio de grado 2, el paréntesis donde está la x está elevado a la potencia 2, esta de acá no es biyectiva. Y por tanto no es invertible. O sea, solo son invertibles la a y la b. Y para ellas podemos calcular cuál es esa inversa. ¿Cómo se hace eso? Bastante simple. Por ejemplo, en el punto 9a, la función f de x, o sea, la y, pongamos f de x, o sea, la y es igual a 4x más 5. Si estoy calculando una función inversa, lo que tengo que hacer es
como calcular lo contrario. Si aquí, si en la función f de x lo que tengo es mi despejada la y, lo que tengo que hacer en la función inversa es despejar la x. O sea, por ejemplo, si mi y es igual a 4x más 5, lo que voy a hacer es despejar la x. El 5 está sumando, va a pasar restando, entonces va a quedar y menos 5 igual a 4x. Por último, el 4 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar y sobre 4 menos 5 sobre 4 igual a x. Ya tengo despejada la x, entonces la x igual a y sobre 4 menos 5 sobre 4. Bien. Esa es la función inversa, pero lo normal es que esté expresada y en función de x, ¿no? Porque es lo que hacemos. Nosotros lo que hacemos es dibujar la componente y en función de la x. Entonces lo único que vamos a hacer es cambiar de lugar la y y la x. O sea, es esta función, pero cambiamos de lugar la y y la x. Entonces, mi función inversa, y eso se denota como f a la menos 1, o sea, significa función inversa de x, es igual a la y, que va a ser igual a x sobre 4 menos 5 cuartos. Lo único que hice fue cambiar de lugar la y con la x, ¿sí? Lo que hacemos es despejar la x, bien, pero cuando queramos expresar la función inversa, que es esta, lo que hay que hacer es cambiar de lugar la y y la x, por el simple hecho de que nosotros lo que hacemos es graficar y en función de x y no al revés. Entonces por eso hay que cambiarles de lugar. Entonces la función inversa en función de x es igual a x sobre 4 menos 5 cuartos. Bueno, y lo mismo hacen con esta. Lo que hacemos es despejarle x. El 3 pasa como raíz cúbica, el 4 va a pasar sumando. Bien. Punto 10 dice, ¿cuántos bytes de datos se requieren para codificar n bits de datos cuando n es 12, 27, 862? O sea, cuando tengo 12 bits, 27 bits, 862 bits, etcétera. ¿Cuántos bytes necesito? Y para saber eso, necesito saber cuántos bits caben en un byte. Bueno, ustedes lo deben saber. 8 bits caben, cada byte contiene 8, ¿no? Creo que sí era. Entonces, en un byte entran 8 bits, ¿no? Bien, uno sí me lo verificó, sí. Bueno, sí, porque entonces no me acuerdo mal. Bien. Entonces, cuántos bytes necesito mínimamente para hacer caber 12 bits? Mínimamente necesito 2 bytes, ¿no? Porque si en un byte caben 8 bits y yo tengo 12 bits, necesito mínimamente 8 bytes. 2 bytes, perdón. Entonces, bueno, podríamos hacer esa regla. ¿Y cómo haríamos para saber un número grande, así, etcétera? Cada vez más grande, más grande, más grande, para saber cuántos bytes necesito. Bueno, justamente para eso está esa función que recién aprendimos. La función que tenemos que usar, bueno, lo voy a llamar f de n, porque es n el valor el nombre de la variable que nos dieron acá, y va a ser igual a, vamos a redondear sobre el entero superior, el valor de n que nos den, dividido 8. Esta función que acabo de escribir es la que nos va a ayudar para saber cuántos bytes necesito. O sea, esto es el número de bytes. Esta es la función, función define el número de bytes necesarios para n bits.
¿Cómo llegué a esta función? Por, lo que hacemos es dividir el número de bits que nos dan en 8 para saber eh, cuántos bytes necesito, pero siempre me va a dar un número, a veces me va a dar un número decimal. Y como yo necesito una cantidad entera de bytes, lo redondeamos al entero superior para garantizar que quepan todos los bits. Bueno, y la podemos probar a la función. La función dije que era f de n, bueno, f de n igual a ln dividido 8. La podemos ir probando con los distintos valores, por ejemplo. Vamos probando con la que calculamos fácilmente, 12. Si yo reemplazo n por 12, haría aquí 12, aquí haría, ponen en la calculadora 12 dividido 8, bueno, y 12 dividido 8 les da 1,5, ¿no? Y si este operador lo que me hace es redondear el entero más cercano superior, me transforma 1,5 a 2, el número de bytes necesario. Entonces lo puedo usar para cualquiera de los valores que nos dieron acá. Por ejemplo, lo probamos para el más grande de todos, 3021. Entonces haría f de n, donde n es igual a 3021. ¿Era así? Sí. Entonces a 3021 lo dividimos en 8. Lo dividimos en 8, 3021. Bueno, 3021 dividido 8 es igual a 377,625. Este operador, recuerden, redondea al entero más cercano superior. ¿Sí? Superior. Entonces lo redondea al 378. Y entonces lo que necesito 378 bytes para contener 3021 bits. Bueno, la prueban para todos los valores aquí y le van a dar el número de bytes necesarios. Bien, bien, 378, sí, me da lo mismo. Bueno, y llegamos por fin al final del práctico. El punto 11 dice graficar la función y nos dan la diferencia es que la hagamos de z en z, o sea, de real en real, digo, entero en entero, y que vaya de real en real. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que de z en z van a ser puntos, o sea, son enteros. Voy a tomar el 1, el 2, el 3, el 4, etc. En cambio, las reales son todos los valores, o sea, son líneas continuas. Bueno, nos pide graficar una recta, una parábola, un polinomio cúbico, una raíz cúbica. ¿Cómo se va a ver la diferencia de z en z y real en real? Si yo lo hago que vaya desde el dominio de z al codominio de z, y si lo que estoy graficando es, por ejemplo, esta recta que es menos 5x más 4, si fuera una función de real en real, o sea, si fuera real en real, sería esta línea recta, una línea recta continua. Esta sería para de real en real. En cambio, las que son de entera, o sea, de z en z, son solo los puntos. Por ejemplo, sería, digamos, este punto que tiene que tener enteros, ¿no? O sea, tiene que tener ambos enteros. Por ejemplo, si vale 0,
Si vale uno, si vale 2, 3, menos uno, menos 2, menos 3, o sea, los valores que tenga la función, pero para valores enteros de x. Entonces lo que voy a ver van a ser puntos nomás, si la graficara de z en z, a lo largo de esta. Bueno, ahí sí o sí tendría que estar ahí uno. O sea, no lo voy a hacer a escala porque va a ser muy difícil hacerlo en página de escala. Pero creo que se entiende la idea, ¿no? Lo que se hace es, si es de z en z, solamente tomar los puntos de los enteros, los valores de x enteros que me den un resultado en y entero. En cambio, cuando haga real en real es toda la recta en sí. Y lo mismo se hace para si es una parábola, un polinomio cúbico, una raíz cúbica. Todo eso me da lo mismo. Bueno, llegamos al final de este práctico corto, sencillo. O sea, tiene bastante parte matemática porque hay que hacer traspaso de... las funciones son similares a las ecuaciones a veces porque hay que hacer traspaso a través del signo igual o una inecuación, según lo que tenga. Pero es funciones vista de forma casi genérica. Bueno, espero les haya gustado. Llegamos al final de la clase de hoy. Cualquier duda me pregunta por el grupo. Voy a tratar de responder. La última vez me colgué demasiado. Me acordé ayer que habían preguntado algo y lo había pasado por alto. Bueno, cualquier cosa nos vemos la próxima semana. Nos vemos el siguiente viernes. Espero les haya gustado. Buenas noches y feliz día.